Hazte miembro del canal, únete a los errantes y disfruta de contenido exclusivo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esto es Asesinos en Serie. Psicópatas por naturaleza. En este mundo, nadie es inmortal. Believe me. Todos mueren, todos sangran, todos podemos ser asesinados. If I started murdering people, Todos. Somos un psicópata en potencia. there'd be none of you left. El 20 de junio de 1969 nació un bebé al que llamaron José Luis Calva Cepeda. Y para comenzar este video, debo advertirte una cosa. Lo que hizo este hombre tiene cierta particularidad de repugnancia. Pero bueno, no por nada lo llamaron el caníbal de la Guerrero. Poco se conoce de la infancia y juventud de Cepeda, aparte, claro, de lo que él mismo contó en su momento. Y al parecer desde pequeño tuvo una madre un tanto especial, a la cual él calificaba como castrante y muy dura. Al parecer, vivió de aquí para allá, por lo que difícilmente pudo hacer una vida normal de un niño de su edad. Dados estos vaivenes constantes de un sitio para otro, sin tener una vivienda fija y una familia estable, algo muy importante para la felicidad de un niño. Tuvo 5 hermanos, de los cuales con 3 se llevaba bien, y los otros 2 no podían ni verse la cara. Los expertos que analizaron el carácter difícil de Cepeda confirmaron que de pequeño había sufrido todo tipo de abusos, incluyendo entre los mismos los de índole sexual. Muchas veces se vio abocado a hacer la calle, y en ese oscuro mundo robó y cometió todo tipo de delitos. Esto, incluyendo intentos de abusos sexuales, probablemente para vengarse de la sociedad por lo que él había sufrido años antes. Trabajó como taxista y consumió tanto alcohol como drogas, de forma compulsiva, antes de comenzar a hacer las mayores de las atrocidades que un ser humano puede hacer con un semejante. Los crímenes cometidos por este monstruo contra mujeres fueron realmente espeluznantes. En estas fotos se ve lo que hacía con las mujeres que asesinaba y, posteriormente, se comía, siendo una de ellas su propia novia, una mujer de 32 años de edad. Su nombre era Alejandra Galeana Garavito. Gracias a la desaparición de Alejandra y tras interponer sus padres una denuncia, lograron llegar y capturar a nuestro protagonista con las manos en la masa. Y nunca mejor dicho. Todo sucedió en casa de Cepeda, cuando tras una fuerte discusión con su novia, decidió acabar con su vida y posteriormente freír, literalmente, su carne
para comérsela como si de un trozo de pollo se tratase, y sus restos los guardó en el refrigerador, los cuales iba consumiendo poco a poco. Tal y como afirmó el fiscal del caso, en una sartén se encontraron restos de carne de su novia Alejandra y platos con cubiertos encima de la mesa, y hasta un trozo de limón había allí, probablemente para darle sabor a la carne. Además, el resto del cuerpo de Alejandra estaba metido en un armario y otras partes de su cuerpo dentro de la nevera. Asimismo, el antebrazo estaba en una olla, totalmente frito, listo para ser deglutido. A todo esto, tan terrible y surrealista, hay que añadir que con la muerte de Alejandra, 2 niños se quedaron huérfanos de madre para siempre. Este psicópata de manual, al parecer, tenía predilección en asesinar a sus parejas sentimentales, ya que anteriormente, a lo comentado que hizo con la pobre Alejandra, también asesinó a otras de sus novias, dejándola completamente desnuda en su vehículo y cerrando con las llaves el mismo para que no pudiera escapar. Horas después, la descuartizó como a un cordero, se comió partes de su cuerpo y lo que no quiso lo arrojó a un contenedor de basura. Otra mujer que también fue dada por desaparecida, una prostituta que trabajaba en la calle, fue también asesinada por este inmundo. Fue descuartizada, siguiendo casi el mismo procedimiento que siguió con su novia, a la cual arrojó al basurero. Al parecer Cepeda era todo un seductor y sabía cómo engatusar a las mujeres que se le acercaban, recitándoles poesías que dejaban prendadas a las pobres posteriores víctimas. Al parecer, ya habían antecedentes por parte de este hombre en cuanto a maltrato de mujeres se refiere. A una profesora de inglés de 23 años de edad, cuando era la pareja de Cepeda, la obligó a ver videos pornográficos de zoofilia y además la obligaba a practicar sexo sadomasoquista con él, y no corrió, afortunadamente para ella, con la misma suerte que sus predecesoras sentimentales. Cuando fue detenido por las autoridades, Cepeda intentó quitarse la vida arrojándose al vacío en su casa, pero no lo consiguió. Solo recibió un golpe en la cabeza. Tras este suceso, fue vigilado estrechamente por los miembros de seguridad encargados de ponerlo a disposición judicial. Antes de ser juzgado, en una prisión donde estaba reclutado a la espera de juicio oficialmente, se suicidó. Exactamente el 11 de diciembre del año 2007. Nunca se pudo hacer justicia con sus víctimas. La versión oficial, como decíamos anteriormente, nos habla de que se suicidó en la prisión. Sin embargo, una hermana del poeta caníbal afirmó que su hermano no se suicidó y, según su parecer, fue asesinado por otros presos que además lo violaron en reiteradas ocasiones en la cárcel, ya que cuando fue a reconocer el cadáver a la sala de autopsias, dijo que aparecieron marcas de un palo enorme que le habrían introducido por el ano, partiéndole de este modo sus órganos genitales. Sin lugar a dudas, de ser así su final, el sufrimiento habría sido terrible. El mismo, claro, que él propinó a sus víctimas. El mismo día de su velatorio, uno de los familiares de una de sus víctimas intentó entrar a la fuerza solamente para abrir el féretro y comprobar que definitivamente estaba muerto. Aunque no comprobó que este psicópata estaba definitivamente ahí, hay una prueba que definitivamente demuestra su muerte.
En punto de las 2:30 de este miércoles, familiares despidieron al poeta caníbal depositando el féretro en una fosa del Panteón Civil en Iztapalapa. Una historia terrible de un personaje de pesadilla en la vida real y que además escribió 10 novelas, las cuales se autodedicaba. ¿Quieres saber cómo? Con la siguiente frase: dedico este escrito a la creación más grande del universo, yo mismo. En este mundo nadie es inmortal. Believe me. Todos mueren. Todos sangran. Todos podemos ser asesinados. If I started murdering people, Todos somos un psicópata en potencia. there'd be none of you left. Nacidas en Guadalajara a inicios del siglo XX, las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela se criaron en una familia disfuncional. Fueron creando pensamientos terribles gracias a una madre abnegada al rezo y a un padre alcohólico machista. Años después, conocidas como las Paquianchis, se convirtieron en el terror de Jalisco. Bernardina Valenzuela, la madre de las 4 mujeres, les enseñaba a ser católicas devotas, mientras su padre Isidro ocupaba un puesto llamado en aquel entonces juez de acordada, que significaba que él era un hombre encargado de cuidar las calles del pueblo de noche, en un caballo, lo que hacía que se sintiera más hombre, haciéndolo bastante machista, y un terrible alcohólico, el cual agredía tanto a sus hijas como a su esposa. Años después, la hermana mayor, cansada de los constantes abusos de su padre, decidió fugarse con su novio Luis Jasso, varios años mayor que Carmen. Pero su padre no dejó que se fuera tan fácil, y enfadado, fue a buscarla y cuando la encontró a base de gritos tomándola de los pelos y arrastrándola casi literalmente a su casa, la encerró en una celda en donde trabajaba, según él, por un comportamiento indecente. Pasaron muchos meses antes de que la dejaran libre. Carmen se juntó semanas después con un hombre llamado Jesús Vargas, un vividor a quien llamaban El Gato, con quien instaló una cantina en 1938. El Gato llevó a la quiebra la cantina, y con lo poco que logró recuperar Carmen de dicho lugar, puso una vinatería, y este negocio de Carmen fue el que influyó a Delfina, una de sus hermanas, para instalar su primer burdel. Delfina empezaba a reclutar a jóvenes con mucha ignorancia para trabajar con ella, argumentando a los padres de cada una de ellas que trabajarían como empleadas domésticas. El lugar donde estaban ubicados era escaso de vigilancia, por lo que era fácil abrir uno de estos burdeles bares y atraía a todo tipo de clientes en los que acudían soldados, policías y hasta autoridades municipales. Tiempo después, en 1941, una balacera ocasionó que cerraran el lugar. Delfina trasladó a sus mujeres a San Juan de los Lagos, Guadalajara, donde, con ayuda del alcalde, alquiló 2 establecimientos para continuar con el negocio, llamándolo el Guadalajara de Noche. Delfina incluyó en el negocio a sus hermanas María y Carmen, quienes se encargaban de la caja registradora y la cocina. Respectivamente, cuando terminó la feria de San Juan en esos tiempos, después de 15 días, Delfina desmanteló el negocio y se llevó a sus explotadas mujeres y 2 maletas llenas de dinero a Guanajuato, ya que ahí los burdeles no estaban prohibidos, y con la ayuda del presidente municipal de ahí, volvió a abrir su burdel con el mismo nombre. Después de varios días de cosas difíciles, como viajar nuevamente a abrir otro burdel, tener sexo para que no cerraran su negocio y seguir reclutando a varias jóvenes a base de mentiras, Delfina se encontró con el problema de que la inocencia de muchas de ellas terminaran embarazadas, cosa que era inaceptable para ella en su horripilante lenocinio. Sin tentarse el corazón, hacía que sus pupilas abortaran de manera clandestina, sin importarle que eso pusiera en riesgo la vida de sus engañadas trabajadoras, las cuales, con el paso del tiempo y con brutales comportamientos, las volvió sus esclavas. Y ellas no tenían opción, ya no tenían a dónde ir, pues Delfina los había comprado con sus padres por 500 pesos. Las jóvenes ya no tenían otro hogar y por el miedo sembrado por Delfina, temían a que ellas las buscase y terminara con sus vidas. Cada bebé que lograban hacer era asesinado inmediatamente en el tugurio. Cuando el aborto provocaba la muerte de las pupilas, ellas corrían con la misma suerte que los bebés. Eran enterradas en los alrededores del burdel.
Poco tiempo después, Carmen, la hermana mayor, enfermó de cáncer y murió, dejando a Delfina la libreta donde llevaba los adeudos de las explotadas chicas, esclavas de Delfina. Es entonces cuando Delfina las absuelve de los adeudos, pues no sabía aclarar absolutamente nada de las cuentas que llevaba su hermana en la libreta. La única condición que les pedía era que rezaran por Carmen. Fue entonces que María de Jesús conoció a un médico oculista quien ofrecía su casa en venta. De apellido Escalante, el médico era conocido como el Poquianchis. Compraron la casa por 25,000 pesos. Llamaron a su nuevo bar La Barca de Oro, pero todos seguían llamándolo como se conocía ese local del doctor, Bar Poquianchis. Entonces, la gente comenzó a llamar a Delfina La Poquianchis, nombre que también adoptaron sus hermanas. Así nació el seudónimo con el que ahora se les conoce, las Poquianchis. Semanas después, llegaron 2 chicas estadounidenses a su burdel, las cuales eran solicitadas por la mayoría de los clientes. Y debo recordarles que todas las hermanas seguían siendo muy católicas, por lo que actos lésbicos, sexo anal, sexo con animales, besos entre las relaciones sexuales y orgías estaban estrictamente prohibidos. Un día, descubrió a las chicas estadounidenses teniendo actos lésbicos frente a un cliente, y aunque este pagara con miles y miles de dólares, no podían faltar a las reglas de las hermanas. Despidieron a las chicas norteamericanas, y a partir de este suceso, las Poquianchis empezaron a espiar a sus esclavas a través de agujeros en las paredes de los cuartos. Así descubrieron a varias de sus pupilas en actos repudiables para ellas, y bajo su incongruente y absurdo pensamiento religioso, torturaban y maltrataban a las chicas de diferentes maneras, desde dejarlas arrodilladas, sosteniendo ladrillos con las manos arriba durante mucho tiempo, hasta brutales golpes con un palo de madera, el cual tenía incrustados clavos horriblemente afilados, sin mencionar los terribles hierros calientes y dejarlas sin comida por mucho tiempo, solo por nombrar algunas de las torturas. Dejando a un lado la muerte del hijo de Delfina, la cual le hizo cometer una locura por la cual la detuvieron y clausuraron su burdel. Mientras tanto, María de Jesús y las demás mujeres regresaron a Guanajuato a esconderse, y ahí una chica llamada Adela Mancillas confesó a María que su hermana Ernestina mantenía relaciones sexuales con un perro, lo cual le provocó diarrea y, ya moribunda, Adela misma mató a su hermana a base de palos, y aunque se cree que es un mito de estas hermanas, todo indica que pudo haber pasado. Tras el paso del tiempo, todas las jóvenes comenzaban a tomar una forma muy cadavérica por la falta de comida. A veces solo comían pan y agua al día, cosa que les provocaba terribles enfermedades por la desnutrición y, a veces, la muerte. Es entonces cuando un hombre apodado el Capitán Águila, quien solía ser su cliente, les llevó un costal de cacahuetes, y por la desesperación del hambre, una chica comió tanto de ellos que comenzó a hincharse el estómago. La subieron al segundo piso de la casa y murió casi al instante por sus deplorables condiciones, cosa que las llevó a enterrarla en ese mismo terreno. Tras el descubrimiento del cuerpo de esta mujer llamada Flor, las Poquianchis fueron capturadas. Acusadas de asesinato e inhumación clandestina, se descubrió que realmente ellas no mataron a nadie con sus propias manos, sino que el cliente apodado el Capitán Águila era el amante de Delfina, el cual se encargaba de matar a nombre de ella junto con unos cuantos de sus amigos. Pero una de las mujeres torturadas logró escapar de su cautiverio en un rancho en el cual las tenían encerradas y amenazadas de muerte. Logró llegar con las autoridades y denunció todos los maltratos que sufrían con ellas. Ese fue su fin, pues en los interrogatorios y tras la búsqueda de los cuerpos de las mujeres y bebés enterrados en el cementerio clandestino, la cifra de asesinatos superó las 90 muertes, entre las que se encontraban cuerpos calcinados tanto de recién nacidos como también de jóvenes. Una historia que termina con un pueblo enardecido, tratando de linchar a las hermanas González Valenzuela, quienes sufrieron la condena de 40 años de prisión. Al saber de su libertad, el Capitán Águila, con ya 76 años de edad, de la increíble emoción, murió de un infarto apenas se enteró de que ya era libre. Delfina, la más ruda de las hermanas, murió años después en la prisión, cuando unos albañiles arreglaban la parte de arriba de su celda y sin querer, una de sus cubetas llenas de cemento cayó en la cabeza de esta y se la destrozó completamente. María de Jesús fue la única que murió de vieja. Su estancia en la cárcel se le fue vendiendo comida para las reclusas y adentrándose mucho en su religión y sus rezos. Al salir de esta, se casó con Antonio Hernández, un hombre de 64 años con quien vivió feliz hasta el último respiro que dio en 1990. La última hermana, Luisa, simple y sencillamente, murió por razones desconocidas en 1984. Solo se la encontró muerta en su celda,
siendo mordisqueada por las ratas. Un final irónico para estas terribles personas. En este mundo, nadie es inmortal. Believe me, Todos mueren, todos sangran, todos podemos ser asesinados. if I started murdering people, Todos. Somos un psicópata en potencia. there'd be none of you left. La psicología de las personas a veces es tachada de muchas maneras. Basta con preguntarle a determinadas personas lo que piensan de otras personas cuya cordura está lejana de su mente. La falta de esta los lleva a no utilizar su razón y a veces a hacer cosas absolutamente indescriptibles. Muchos, por sus terribles actos, son llamados locos, y otros, teniendo en cuenta esto, y aún así hacer lo que saben que es totalmente inhumano, como asesinar a otra persona a sangre fría, a veces de una manera tan horrible que jamás verías en una película de terror, por lo grotesco que resulta ser. Y de esto se trata nuestra cita hoy, aquí y ahora, en esta noche. Nacido el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, en Estados Unidos, también conocido como el narcosatánico de Matamoros, Adolfo de Jesús Constanzo fue un asesino serial y líder de la famosa secta de los narcosatánicos, un grupo que se dedicó a realizar sacrificios humanos y almacenar y distribuir droga en el norte de México. Encaminado por una madre inestable emocional y mentalmente, con la cual fue arrestado varias veces por crímenes menores como el robo, vandalismo y federismo, es decir, robar a comercios y ocultar la mercancía entre su ropa. Ya de adolescente, se hizo amigo de un sacerdote del rito Palo Mayombe, quien le enseñó las habilidades necesarias para ser un narcotraficante y estafador, para después irlo encaminando hacia una vida llena de maldad. Constanzo se asentó en el rancho Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas, para realizar sus rituales y para almacenar y distribuir la marihuana. Pero en 1989, un joven de 22 años de edad fue detenido mientras transportaba 10 kilos de marihuana. Después de ser interrogado, confesaría que era parte de una secta y llevó a los policías hasta el rancho. No quiero hacer larga esta cita, así que solo te diré lo que pasó a continuación. Tiempo después, se sabría por qué en el rancho había un caldero de hierro con sangre humana seca, un cerebro humano y botellas de aguardiente, entre otras cosas. Alrededor del rancho también se encontró una fosa común con 12 cadáveres descuartizados a los que les faltaba el corazón y el cerebro. A el narcosatánico se unió Sara Villarreal Aldrete, conocida como La Madrina, que también fungía como sacerdotista. Cuando fue arrestada, reveló que en los rituales primero se torturaba a las víctimas, pues para que esta magia, entre comillas, muy entre comillas, funcionara, las personas sacrificadas debían temer al verdugo. Una vez torturados, se colocaba en el caldero la sangre de la persona, el cerebro y algunos miembros mutilados. La persona que deseaba la protección de este ritual debía beber la sopa del caldero. Otras formas de asesinarlos consistieron en ahogarlos en agua hirviendo mientras estaban colgados del cuello y les cortaban los pezones, o después de cortarles sus órganos genitales, piernas y dedos. Cortaban el tórax de la víctima con un machete y mordían su corazón mientras éste agonizaba. Aunque suene muy de película de ficción, esto en realidad pasó y está muy bien redactado. Cuando el joven de 22 años fue detenido, comenzó la búsqueda de Adolfo Constanzo, Sara Villarreal Aldrete y sus demás cómplices.
Esta terminaría el 6 de mayo de 1989 en la calle Río Sena de la Ciudad de México. Ese día, la policía cercó el refugio de los narcosatánicos. Antes de ser detenido, el narcosatánico le pidió a uno de sus seguidores que lo matara. De las 15 personas que se encontraban ahí, solo 3 fueron encontrados con vida. Sara Villarreal Aldrete jamás cumplirá con su condena de 647 años de prisión en el Centro de Reinserción Femenil de Tepic, Nayarit. Sin dudas, a veces la realidad supera la ficción. Y aunque no creas esta historia que te acabo de contar, pasó. Y esto no es más que una probada de lo que vendrá en días futuros. Esto solo es el comienzo de una casi interminable lista de hombres y mujeres que hicieron locuras a través de pensamientos irracionales. Lo que ahora escucharás es otra historia real que superará por mucho cualquier historia de terror que te haya dejado sin sueño. Esta persona cometió actos repudiables en México y fue el primer asesino serial del que se haya hecho un registro. Te presento a Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. Bienvenidos. Esto es Asesinos en Serie. Psicópatas por naturaleza. Nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la ausencia de su padre y los constantes abusos de su madre, quien era golpeadora y solía maltratarlo con asfixias. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Entre 1880 y 1888, las principales víctimas de este terrible hombre fueron prostitutas. Fue comparado con Jack el Destripador por autores de esa misma época. También se le reconoció como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o el Degollador del Río Consulado. A simple vista, no se podía confundir como alguien malo, pues siempre se vestía galante. Usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro. De ahí su apodo. Era descrito como guapo, elegante y galán. Este hombre se acercaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, pero al terminar el acto sexual, las sometía y ultrajaba. Las estrangulaba con los cordones de sus zapatos o simplemente las degollaba y, finalmente, por razones no muy claras, pero quizá era para que no pudieran identificar a sus víctimas, en ocasiones las llegó a decapitar. Los horribles actos de este terrible hombre causaron pánico durante 8 años. El 13 de febrero de 1888, Guerrero fue arrestado tras una denuncia hecha por varios de sus vecinos tras el asesinato de una mujer llamada Murcia Gallardo. Esta fue degollada y fue encontrada a orillas del río Consulado en la Ciudad de México. Tras su captura, una nueva denuncia se le puso en contra por una mujer llamada Emilia, quien lo acusó de violación e intento de homicidio. Este solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, ya que no se le comprobó culpa por los otros crímenes. Fue sentenciado a pena de muerte como lo dictaba la ley, pero el mismísimo Porfirio Díaz revocó su castigo para sentenciarlo a solo 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa.
En 1904, por error, fue liberado. Y 4 años después, exactamente el 13 de junio de 1908, fue aprehendido por segunda vez, en esta ocasión por asesinar a una anciana, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. Fue entonces cuando se supo que era mejor tenerlo muerto que vivo. Si volvía a salir de prisión, volvería a matar. El número de víctimas superó las 20 cifras, todas ellas mujeres. Esta vez, la pena de muerte sí se hizo tangible y murió en 1910 a la edad de 70 años. Un terrible sociópata, un asesino a sangre fría. Hoy conocerás a uno de los hombres más despiadados en cuanto a modus operandi se refiere. Bienvenidos. Esto es Asesinos en Serie, psicópatas por naturaleza. El mundo está conformado por toda clase de cosas, posibles e imposibles, malas y buenas, creíbles e increíbles, alegres y espantosas. Normalmente, las reales son las peores. Responsable de 6 secuestros, 4 de ellos terminados en homicidio, todos en el año 2005. Nacido en 1981 en Tampico, Tamaulipas, Raúl Ociel Marroquín Reyes, como la mayoría de los casos, fue maltratado por su padre, quien además le inculcó el odio hacia los homosexuales. Y tan terribles fueron sus fechorías que, al saber los terribles actos de este temible criminal, la gente lo apodó el Sádico. Estudió hasta el bachillerato en su ciudad natal. Después ingresó al ejército mexicano. Estuvo ahí 4 años y 7 meses. Alcanzó el grado de sargento primero de sanidad. Después de darse de baja en las Fuerzas Armadas, afirmó desarrollar cierto gusto hacia la violencia. Después de no encontrar trabajo, se dedicó al robo y fue capturado durante uno de ellos en mayo del 2004, puesto en libertad en mayo del 2005. Después, dejó Tampico para iniciar una nueva vida criminal en la Ciudad de México. Durante su estancia aquí, tuvo esa terrible idea que poco a poco invadió su mente para jamás alejarse de él. Frecuentaba caminar por la zona rosa, donde varias veces unos jóvenes gays se le acercaban para tratar de abordarlo. Aprovechó su odio hacia los homosexuales, junto con estos encuentros y, siendo ya un delincuente, decidió, como si se tratara de un cambio de ropa, convertirse en un asesino serial. Fue ayudado por uno de sus amigos de nombre Juan Enrique Madrid Manuel. Accedió en ser su cómplice y le recomendó no tener compasión hacia ellos, a no ser conformista y no solo matar, sino primero a secuestrar y antes de matarlos, pedir dinero. Su amigo jamás fue encontrado después de capturar a Raúl. Este confesó sus crímenes y narró cómo lo hacía. A 2 de sus víctimas sí las dejó libres al principio, pues no obtuvieron el dinero del secuestro. Sí amenazaron a la víctima con asesinarla, también a su familia si intentaba ir con la policía, diciéndole que sabía todo de él y que sería fácil encontrarlo. El 16 de diciembre del año 2005, Víctor Ángel Iván Gutiérrez conoció a Raúl. Intentó seducirlo. Raúl fingió ser seducido por Ángel, pero todo era un plan para llevarlo a su departamento ubicado en la delegación Venustiano Carranza, en la colonia Asturias, calle Andrés Molina Enríquez. Ahí los esperaba Juan Enrique,
el mencionado amigo de Raúl. Es ahí, cuando llegaban al departamento, que lo sometieron y amordazaron, pidieron el dinero del secuestro, y cuando lo obtuvieron, lo asesinaron 6 días después. Este era su modus operandi. Los secuestraban, los golpeaban, pedían el dinero a sus familias y después de cobrarlo, los torturaban para después asesinarlos. Una víctima fue estrangulada, otra descuartizada. A otra más primero le cortó pedazos de carne para posteriormente colgarla de su techo, sostenida en un gancho, para después descuartizar el cuerpo como solía hacerlo, y después meter los trozos de los cuerpos en bolsas o maletas negras para esparcirlos por las calles de la Ciudad de México. Por si esto fuera poco, en la entrevista de su captura declaró algo macabro, y lo leeré para ti justo hoy, justo ahora. Sus palabras fueron las siguientes: no los escogía, ellos solo se presentaban. Después los invitaba a mi departamento, iban por voluntad propia y ahí los sometía. Hasta le hice un bien a la sociedad, pues esta gente hace que se malee la infancia. Son un mal ejemplo para los niños. Nótese la ironía. De estar libre, volvería a matar, solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. En la actualidad, sigue preso en la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla. Al igual que muchos otros países del mundo, México cuenta con un extenso historial de asesinos seriales que, si bien no son tan conocidos como Edward Gein, John Wayne Gacy, Jack el Destripador o Harold Shipman, sí tiene un número considerable de psicópatas y degenerados cuyos crímenes no envidian en lo mínimo a los ya mencionados. Tal es el caso de El Sapo de Lecumberri, quien cometió su primer homicidio con tan solo 9 años. Después de aquel homicidio, José Ortiz Muñoz, para cuando salió en libertad, ya tenía 15 años. Ya era un completo asesino. Se formó con bases en el ejército mexicano, lo cual lo hizo más sanguinario en los asesinatos que perpetró. En su mayoría, usó cuchillos o machetes. Ahí dentro, tuvo el descuido de no saludar a un oficial de mayor rango, cosa que le causó una golpiza por el oficial, pero José respondió con una daga y lo asesinó con un par de puñaladas. Al ser sentenciado a morir de fusilamiento por parte del juez que llevó su caso, le fue otorgado el perdón, pues para el ejército, José era muy buen soldado y le servía más vivo que muerto. Desde entonces, el hombre gozó de una licencia para matar. En 1938, el Sapo se convirtió en cazador de sedillistas, matándolos a su gusto. Después declaró que disfrutaba aún más matando a sinarquistas en León, Guanajuato. En enero de 1946, asesinó a 27 personas, incluyendo muchachas jóvenes. Muchas de estas víctimas ni siquiera eran sinarquistas. El Sapo hacía el trabajo sucio del ejército mexicano, y tal vez recuerdes esto con la masacre de Tlatelolco o la de León. Quiero darles una pequeña reflexión sobre este hombre. Para mí, José Ortiz Muñoz es una persona interesante de analizar en esta época. El Sapo es la viva ilustración del producto humano, forjado por el mismo ejército de un gobierno hambriento de poder. Su apodo viene del ejército,
Y existen innumerables sapos que ha producido el mismísimo ejército mexicano, pobres, analfabetas, expuestos a un régimen de condicionamiento psicológico. El fin de este condicionamiento psicológico tiene el fin de producir una psicosis en estos jóvenes vulnerables por su poca capacidad intelectual, por su inmadurez, su juventud ingenua y un pasado que tal vez fue nefasto. A sus 45 años, José había asesinado a más de 100 personas y al final fue condenado a estar en Lecumberri, en donde también cometió crímenes dentro de la prisión. Por último, las autoridades lo enviaron a las Islas Marías a morir de un tiro en la cabeza. Jamás suplicó por su vida y jamás quiso dejar de matar. Cautivador, carismático, simpático, atractivo, buen conversador, con un trabajo de ensueño. Así era el espejismo que Rodney Alcalá mostraba a la sociedad. Como muchos asesinos en serie, daba la fachada de ser un hombre en el que podías confiar. Pero detrás de esa sonrisa encantadora se escondía uno de los peores monstruos que se han visto. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, mejor conocido como Rodney Alcalá, nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Poco se sabe de su infancia. Al contrario de otros criminales, no está claro si el entonces pequeño Rodney llegó a presentar conductas violentas o crueles. De ascendencia mexicana, la familia se conformaba por sus padres, Rodney, 2 hermanas y un hermano. En 1954 se trasladaron a México y pasaron ahí algunos años, hasta que su padre los abandonó, cuando Alcalá solo tenía 12 años. Así que su madre tuvo que regresar a los Estados Unidos y se asentaron en Los Ángeles. A los 17 años, Rodney se enlistó al ejército, en donde se desempeñó como secretario durante 4 años. Terminó por abandonar la milicia regresando a casa de su madre. Sin embargo, fue capturado y evaluado por especialistas militares, quienes determinaron que había experimentado una crisis nerviosa, dándolo de baja definitivamente debido a que se le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial que hacía difícil su estancia en la institución. Para 1968, Alcalá ya estaba cometiendo su primer crimen violento. El hombre, en su auto, rondaba las calles de Hollywood, cuando una pequeña de tan solo 8 años de edad que caminaba hacia la escuela captó su atención. De inmediato, el depredador la abordó, y aunque la niña, de nombre Tali Shapiro, al principio se mostró reservada, Rodney logró convencerla de que él era amigo de sus padres, y que tenía una fotografía que mostrarle. La menor subió al auto y Alcalá la llevó a su departamento. No obstante, un hombre que observó la escena siguió a Rodney hasta su destino, y de inmediato llamó a la policía. Cuando las autoridades llamaron a la puerta de Alcalá, este abrió parcialmente y les contestó que se estaba cambiando y que ya les abriría, cosa que no pasó, por lo que los oficiales patearon la puerta hasta derribarla, solo para encontrarse con una escena que nunca olvidarían. Tali se encontraba desnuda sobre un charco de sangre. Su atacante la había violado y golpeado con una barra de metal, y en el lapso en el que los policías lograron acceder al inmueble, Alcalá ya había huido por la puerta trasera. Afortunadamente la niña logró sobrevivir, pero poco recordaba de lo acontecido, y con su agresor libre, su familia decidió irse del país. Mientras tanto, Rodney se escondió en Manhattan, en donde cambió su nombre a John Berger y comenzó a estudiar en la Escuela de Cine de Nueva York. Como dato curioso, uno de sus compañeros fue Roman Polanski, quien le enseñó a usar la cámara.
Pasaron algunos años y aunque Alcalá había sido fichado como uno de los más buscados por el FBI, pudo pasar desapercibido. En 1971 cometió su primer asesinato. La azafata Michelle Creeley, de 23 años de edad, fue hallada en su departamento. Había sido violada y estrangulada. El crimen permaneció sin resolver. Las autoridades jamás tuvieron a un sospechoso. No fue hasta el 2010, casi 40 años después, que una huella digital recabada en la escena incriminó a Rodney. Poco tardó en volver a mudarse. Ahora residía en New Hampshire, donde fue conocido como John Burger. En este lugar comenzó a laborar en un campamento como consejero de arte y drama. Parecía que la suerte se le acabaría cuando dos de sus jóvenes alumnas le reconocieron en un cartel de búsqueda del FBI que vieron en la oficina de correos. Sin pensarlo, avisaron a los superiores de Alcalá y estos comunicaron el hallazgo a la policía, siendo finalmente detenido y extraditado a Los Ángeles. Sin embargo, la familia de Tali se negó rotundamente a que la niña tuviera que revivir el horrible suceso en un juicio, por lo que el hombre solo se declaró culpable de un cargo menor de asalto. Y para 1974, a menos de 34 meses de encierro, fue puesto en libertad condicional, pues creían que mostraba signos de rehabilitación. Nada más alejado de la realidad, pues a tan solo 2 meses de su salida, fue arrestado nuevamente por agredir a Julie Jay, una niña de 13 años cuya identidad jamás se reveló. Rodney pasó entonces otros 2 años en prisión y puesto nuevamente en libertad. En 1977, con el permiso de la policía, el criminal pudo trasladarse a Nueva York y en la primera semana de su estadía, Ellen Hoover Jane, de 23 años, desapareció. Y aunque la mujer era hija del dueño de un famoso club nocturno y ahijada de 2 artistas conocidos, el suceso no recibió un trato especial. No fue hasta un año después que su cadáver fue encontrado en el condado de Westchester. De nuevo, Alcalá no era un sospechoso, y hasta el 2012, gracias a la tecnología, se le pudo relacionar con el asesinato, además de que Ellen había escrito en su calendario que se encontraría con un tal John Berger el día que desapareció. A la lista de la muerte de Rodney se agregaron Jill Barcombe, de 18 años, y la enfermera Georgia Wickstead, de 27. En el 78, el hombre regresó a Los Ángeles, donde trabajó brevemente como tipógrafo para un periódico, e incluso fue entrevistado por una serie de violaciones que habían ocurrido por esos años, y aunque él fue descartado de ser el autor de estas, sí fue arrestado por posesión de marihuana. Alrededor de esta época, Rodney comenzó a convencer a cientos de hombres y mujeres jóvenes de que se dejaran fotografiar desnudos. Las imágenes eran claramente eróticas y la policía, hasta el día de hoy, sigue sospechando que en ellas puede haber más víctimas las cuales no han sido identificadas. Esta teoría toma mayor fuerza cuando sabemos que Monique Hoyt, de 15 años y quien se encuentra en la colección de fotos de Rodney, fue agredida sexualmente por él y dejada inconsciente. Más adelante, un compañero declararía que Alcalá le había mostrado las fotografías y que éste aseguraba que los padres de los jóvenes le habían pedido los captara de este modo. En este mismo año, Rodney Alcalá se presentó en un popular programa de televisión llamado The Dating Game, el cual consistía básicamente en encontrar pareja, solo guiándose por una serie de preguntas que una mujer hacía a los 3 participantes. Es increíble imaginar cómo un hombre con los antecedentes de Alcalá pudo parecer siquiera un buen prospecto para el show, y más aún cuando se sabe que Rodney logró ganar la cita con la soltera, pero a pesar del superficial encanto, el criminal mostró una faceta más oscura cuando tras bastidores se encontró con su cita, haciendo que finalmente la mujer no quisiera salir con él. Quizá esto le salvó la vida. Llegado el año 1979, Rodney asesinaría a Jill Parenteau, de 21 años, en su departamento. Aunque se realizaron las pruebas de violación, estas no se conservaron. Testigos afirmaron haber visto a Alcalá y a Jill bailando juntos en un bar poco antes del crimen. A tan solo 6 días después del asesinato de Jill, la pequeña de 12 años, Robin Samsoe, jugaba en la playa con su mejor amiga cuando un hombre se les acercó, pidiéndoles le dejaran fotografiarlas. Sin embargo, este extraño huyó cuando un vecino de las niñas se acercó.
Poco más tarde, Robin se despidió de su amiga y se dirigió a su clase de ballet, a la que nunca llegó. Su cuerpo fue hallado 12 días después cerca del hogar de Rodney. La pequeña presentaba signos de violación. Gracias a la descripción de la amiga de la niña, se pudo realizar un retrato hablado, con el que un oficial de libertad condicional lo reconoció y de inmediato fue detenido. Alcalá ya era el sospechoso perfecto en este crimen, pero él mismo se ató la soga al cuello cuando en una llamada telefónica le pidió a su hermana limpiara un casillero que había alquilado en Seattle. Las autoridades, quienes habían escuchado todo, rápidamente se dirigieron al lugar, encontrando la extensa colección de fotografías y los aretes de Robin junto a otras pertenencias de víctimas anteriores. Rodney Alcalá fue enjuiciado y encontrado culpable del asesinato de la pequeña Samson, siendo condenado a la pena capital, pero Alcalá apeló la decisión del jurado, externando que no había tenido un juicio justo y por lo que se le revocó la sentencia. No obstante, la fiscalía no lo dejaría así y nuevamente se le condenó a muerte, siendo anulada en el 2001 por segunda ocasión, pues el juez determinó que Rodney no había tenido la oportunidad de presentar todas sus pruebas. Para el 2010, Alcalá era juzgado por tercera vez, pero en esta ocasión la fiscalía tenía pruebas contundentes que lo relacionaban a 4 mujeres asesinadas en los 70 y de las cuales sus muertes permanecían sin resolver. En un acto al más puro estilo de Bundy, Alcalá se defendió a sí mismo. Durante el juicio, llegó a usar una voz mucho más profunda para interpretar a su abogado, y sin una pizca de escrúpulos, hizo subir al estrado a la madre de Robin. Para finalizar su espectáculo, hizo sonar la canción Alice Restaurant de Arlo Guthrie, la cual en una estrofa dice: quiero matar, quiero ver sangre, sangre y vísceras y venas en mis dientes. Para sorpresa de Rodney, Tally, su primera víctima, se presentó al juicio y a pesar de no recordar como tal la agresión, dejó muy en claro que las cicatrices emocionales eran profundas. Inesperadamente, el asesino pidió disculpas. No obstante, se cree que no fue más que una treta para persuadir al jurado de no condenarlo a muerte. Al final, las familias de sus víctimas tuvieron un cierre. Rodney Alcalá recibió la pena de muerte por 5 asesinatos. En ese mismo año, la policía liberó 120 de las fotografías de Alcalá con la esperanza de poder identificar a las personas en ellas. Algunas fueron reconocidas, pero muchas siguen permaneciendo en calidad de desconocidas. Y peor aún, la policía aún resguarda en el archivo alrededor de 900 imágenes que no pudieron publicarse debido al carácter gráfico de estas. Gracias a estas fotografías se pudo resolver la desaparición de Kathy Thornton, quien se separó de su novio en un viaje que realizaban en motocicleta a través del país. Su cuerpo fue hallado en 1982 y tenía 6 meses de embarazo cuando Alcalá la asesinó. En el 2016, este crimen se agregó a la condena del asesino en serie. Los cargos de Rodney ascendieron a 8, pero se cree que fueron muchos más. En el mejor de los casos, la cifra tendría 2 dígitos, pero hay quien cree que pueden ser hasta 150 mujeres muertas a manos del asesino del juego de las citas. Una vez que comenzaron las investigaciones, se descubrió que Rodney disfrutaba de estrangular a sus víctimas hasta que éstas perdieran el conocimiento, regresarlas, podríamos decir, a la vida y repetir este proceso hasta que ellas murieran. Hoy en día Rodney tiene 76 años y a pesar de que se le condenó a muerte en una tercera ocasión, pues al abolir la pena de muerte en California, ahora él cumple una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Espero que les haya gustado mucho el video. Quiero agradecerle mucho a Davo por la oportunidad de colaborar con su gran canal y pues si les gustó el material que manejo, no duden en irse a suscribir. Davo les estará dejando por aquí el link del canal y el link del video que él realizó. Nuevamente muchísimas gracias, déjenme sus comentarios, sus sugerencias y pues esperemos nos estemos viendo en una próxima ocasión. Bye.